Comercio informó que las compras informales por Internet aumentaron el año pasado, moviendo más de 1.600 millones de dólares. Una tendencia que, según el organismo, se viene dando desde el estallido social. Vamos a profundizar en este tema. Ya estamos para eso en contacto con Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Bernardita? Muy buenos días. Gracias por este contacto. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. A ver, primero que todo, definamos qué es venta informal por Internet para tener bien claro el contexto. Lo que busca este estudio es ver en el sector comercio cuánto se está comprando sin boleta, Ya. es decir, sin recibir ningún tipo de boleta por esta compra. Y esto, más que por Internet, es por cualquier plataforma digital. Es decir, si yo me contacté con alguien en WhatsApp para comprar Instagram, o un marketplace, etcétera, pero que cuando recibí el producto no recibí ningún tipo de boleta. Claro, finalmente, y si no recibe boleta, no se paga impuesto y obviamente la cancha con respecto al comercio formal, que también se puede desarrollar por Internet o por vía física, es distinta. Y estaba viendo un dato que no es menor. Ustedes contabilizan que desde el estallido social ha ido aumentando este tipo de comercio a través de las plataformas digitales y que si antes 15 de cada 100 pesos gastados en compras online iban destinadas a compras informales, ahora son 6 de cada 100 pesos se destinan a compras informales. O sea, también ha habido un cambio en, me imagino, el universo de personas que a través de plataformas digitales venden sin boleta en este sentido informal, ¿no? A ver, cuando hicimos esto, empezamos a hacerlo en el tercer trimestre del 2019 y ahí eran 6 de cada 100 pesos. Ahora, en el último trimestre del año pasado, fueron 15 de cada 100 Claro, pesos. yo lo dije al revés, pero antes eran 6, ahora son 15, sí. Entonces, el monto ha ido aumentando, pero también ha ido aumentando porque está en línea con una mayor penetración del canal digital que sufrimos con la pandemia. Entonces, claramente aquí hay un tema de que las compras a través de plataformas digitales aumentaron mucho durante el año pasado, y esto también hizo que muchos nuevos vendedores de distintos productos, servicios, también entraron al canal digital en línea con un mayor desempleo, ¿no es cierto?, buscando maneras de tener algún ingreso. Entonces eso también hizo de que entraran nuevos oferentes a los canales digitales. Claro. La Cámara Nacional de Comercio de hace bastante tiempo, lo hemos conversado también varias veces, Bernardita, han tenido esta campaña de ir visibilizando el menoscabo hacia el comercio formal, que finalmente paga los impuestos, que tiene que generar una estructura desde una sociedad y finalmente se ve en una desventaja con respecto a aquellos que aprovechan las plataformas digitales para vender. Que obviamente, considerando lo que ha sido la crisis económica, es Internet una buena vía para poder reinventarse, para aquellas personas que están desempleadas poder generar un tipo de ingreso. Pero aquí el problema no es el generar el emprendimiento, sino cómo se desarrolla en el tiempo, y obviamente esa informalidad va en menoscabo de aquellos que están cumpliendo con las de la ley, como podríamos decir. Eso para entenderlo, Claro, ¿no? aquí tenemos, por un lado, es una competencia injusta hacia el comercio establecido que paga sus impuestos, ¿no es cierto?, y que paga las cotizaciones de sus trabajadores, Claro. etcétera. Y por otro lado, tenemos también una pérdida fiscal no menor. Es decir, si estamos pensando que son cerca de 1.700 millones de dólares durante el año pasado que no pagaron ningún impuesto. Entonces, también hay que tener presente, sobre todo en la situación que vimos ahora, donde no podemos darnos el lujo de tener pérdidas fiscales de grandes magnitudes, de que aquí viene un gran desafío de cómo solucionamos este problema. Y no solo, esto no es un problema solo en Chile. Años atrás la OCDE ya advertía de que iba a ser muy difícil fiscalizar el little mailing, que es como estos pequeños envíos, ¿no es cierto?, y su legalidad, porque es un mundo gigante y es muy difícil poder chequear cada pequeño paquete que se transporta de un lugar a otro. Entonces es un gran desafío para un mundo que será cada vez más digital. Y yo creo que junto con impulsar el emprendimiento y la innovación, que es algo que hay que hacer, se debe también poner foco en la importancia de su formalización. Ahora, vamos un poco a la experiencia que ustedes tienen, Bernardita, con respecto a formalizar un emprendimiento. Ha habido distintas iniciativas en términos de ir acortando los plazos, también de ir reduciendo los costos para poder ser un comercio o un emprendimiento formal. ¿Eso se ve actualmente? Y lo pregunto porque, claro, alguien me podría decir, yo vendo a través de Facebook o Instagram, porque primero necesito generar un ingreso, estoy desempleado, y segundo, poder generar una sociedad o una empresa y también establecer lo que son los impuestos
finalmente no me da. ¿Cuál es la condición actualmente para formalizar un emprendimiento o un tipo de negocio? Bueno, de hecho, como tú dices, los plazos han acortado, ahora es mucho más fácil crear una empresa y el año pasado salió hace poco la noticia de que se habían creado un buen número de nuevas empresas durante el año, quizás también respondiendo al tema del desempleo. Entonces, al final, lo que no es difícil el tema de crear tu empresa, porque eso es fácil. El punto es seguir también siendo formal, porque también hay muchos que la empresa está creada de manera formal, ¿no es cierto? Pero al minuto de vender no te dan la boleta. Eso también Claro. sucede mucho. O sea, la empresa en sí no es informal, pero la venta está siendo informal porque, oye, no te cubro el IVA, El IVA. entonces te hago un descuento, pero no te doy boleta. Eso sabemos que pasa mucho. Y entonces aquí también hay un tema por un lado, de fiscalización, de control, de cómo controlamos eso, y por otro lado, un tema también más de educación, porque de repente vemos que a esta gente, ¿no es cierto? No es un tema aquí de nivel socioeconómico, sucede transversalmente el hecho de las compras informales. Entonces hay un tema cultural de que la gente no tiene la conciencia de que no, yo sí quiero pagar el IVA, ¿te fijas? ¿Usted ha detectado cuáles son las plataformas digitales que más se usan para este tipo de comercio informal? Bueno, la mayoría se concentra en las redes sociales. Ahí cerca de un 18% de las compras que se hacen en las redes sociales son informales. Cuando hablamos de redes sociales estamos hablando, ¿no es cierto?, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, donde hay alrededor de un 18%. Luego también vienen los marketplaces con cerca de un 16% de las compras que se hacen ahí dentro son informales. Entonces, y después vienen las otras tiendas menores, ¿no es cierto?, que uno directamente con la tienda hace la transacción. Esto también, por lo mismo también se ve que ha aumentado mucho el tema del pago a través de transferencia, y que también facilita, ¿no es cierto?, ahí una compra que es sin boleta de por medio. Pero básicamente son todo lo que es redes sociales y marketplace, y después están también las tiendas internacionales, donde sabemos de que hay plataformas internacionales que ponen otro precio para entrar, para no pagar el impuesto correspondiente, y eso también es un tema que hay que ver cómo se funciona. Ahora, nos comentaba finalmente dos efectos graves de esto. La competencia desleal con respecto al comercio formal en Internet, que esto también se extrapola a lo que puede ser en el espacio físico, lo hemos conversado también, y la situación de cuánto deja de percibir las arcas fiscales, considerando que los recursos siempre son necesarios más que nunca en términos de lo que el Estado puede aportar para beneficios, para políticas públicas, entre otras. ¿Quién debería controlar o fiscalizar esto? Uno piensa el Servicio de Impuestos Internos, otro organismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Dentro de la ahí dificultad que es claramente fiscalizar también. el Servicio de Impuesto Interno, de hecho, hace un tiempo también, gracias a este estudio, sacó una nota diciendo que hay un gran desafío de cómo lograr poder fiscalizar este tipo de ventas. Ahí es difícil, de nuevo, es súper difícil porque son millones de transacciones que se están realizando, ¿no es cierto?, durante el año, y que es muy difícil ver cómo yo las controlo. Pero hay que empezar a buscarle con la tecnología, con logaritmos, ver cuáles son aquellos Instagram que tienen más movimiento. Yo ahí, experta en la fiscalización, no soy, Sí. pero claramente es un gran desafío de ver cómo lo hacemos, ¿no es cierto? También de aquellas que te decía que sí son empresas establecidas, pero que no están dando boleta, ahí también ver, ¿no es cierto?, en sus declaraciones si las cosas están bien. Y por el otro lado también las campañas educativas de exigir las boletas, de paga tu IVA, también Sí. pueden hacer algo al respecto. Hay un punto también con Pero respecto a es la un boleta. desafío,
Sí, saberlo, que es un desafío porque es muy difícil. es muy difícil desde la fiscalización, pero también desde la educación al consumidor. Y me quedo, por ejemplo, con el tema de la boleta. La boleta es la garantía por si el producto sale defectuoso o hay una situación de devolución. La boleta es la garantía. Si no tengo boleta, Exacto, la boleta poco es se la puede hacer. garantía. Aquí va a tener que ser desde la buena fe del cliente con aquel que me vendió. Claro. De repente también a través de los medios de pago se puede hacer cierta fiscalización o un pago, porque si la gente que está pagando a través de tarjetas bancarias, quizás ahí podría ser, como pasa en el comercio físico, que automáticamente se paga el IVA, que se podría hacer algo parecido en las plataformas digitales. Creo que hay que ahí darle una vuelta a qué políticas se pueden implementar para ir disminuyendo esto, porque el mundo va para allá, va hacia el mundo Sí. digital y vamos a ver que cada vez vamos a tener más emprendedores vendiendo, lo que es muy positivo, pero necesitamos que se haga de manera formal. Ahora, estamos viendo el generador de caracteres, ropa, tecnología, comida, lo más demandado en estas compras informales por Internet, pero si uno empieza a buscar en las redes sociales puede encontrar de todo y eso también es lo positivo y a lo vez lo negativo que tiene el mundo digital. Por ejemplo, un caso bastante recurrente es el de los medicamentos, los remedios, que finalmente también se pueden adquirir a través de compras de este tipo en Internet, sin boleta y por sobre todo sin la confianza y seguridad que tiene ese medicamento. O sea, hay casos donde efectivamente se genera un problema ya a la salud de la persona, por poner un ejemplo más extremo, digamos. No, el tema de los medicamentos es un tema que viene ya desde hace Sí. tiempo, también en el comercio ambulante, en la vía pública. Y ahora, dado la explosión, ¿no es cierto?, de los canales digitales, también lo vemos ahí. Al final, esto es como un ambulante VIP. Estamos hablando de un comercio ambulante, pero a través de las plataformas digitales. Ujú. Entonces, las categorías muchas veces también se repiten. El comercio de cigarrillos también ilícito a través de las plataformas digitales también es muy alto. Entonces, son productos que, como decía, se repiten a lo que uno también ve en las calles. Bien, Bernardita Silva, muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes, que estés bien. Hasta luego, chao.